Gloria a Jesús. 26, capítulo 26 de Isaías, amén. Vamos a estar considerando el versículo 4. Capítulo 26 del libro del profeta Isaías, el versículo 4. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a estar predicando con el tema una exhortación a confiar perpetuamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una exhortación para confiar perpetuamente en Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gloria a Dios. Oramos. Poderoso Dios, te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos, de poder adorarte, exaltarte, Señor, y darte gloria. Ahora, Padre, venimos para escuchar ahora esta tu palabra que tienes para nosotros. Háblanos de manera especial, edifícanos sobre nuestra santísima fe que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Muéstranos tu camino, enséñanos tu verdad, Señor. Fortalécenos, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Te rogamos, Dios, que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. También te suplico, Padre Santo, que me ayudes a hablar tu palabra, Dios. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú quieres, Dios. Dame las palabras adecuadas, Dios, que puedan llegar al corazón de tus hijos y de nuestros hermanos que no pudieron llegar, Señor, que vayan a ver este vídeo, Señor. Fortalécelos, y los amigos que vayan a ver también, Señor, bendícelos allá, Padre, donde se encuentren, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vemos que el encabezado de este capítulo es un cántico de confianza en la protección de Jehová, gloria a Dios. Y nuestro texto dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento solamente encontramos a Jehová, y de vez en cuando encontramos el ángel de Jehová y muchos ángeles, gloria a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento encontramos el ángel, Jehová. Jehová es la primera persona de la Trinidad. Amén. En el Antiguo Testamento se da a conocer el Dios eterno, el Todopoderoso, y Jehová se identifica con la persona, el nombre eterno, el nombre guerrero, el nombre que es sobre todo nombre, se identifica con este nombre. Gloria al Señor. Jehová es la primera persona, y hay muchos nombres de Dios aparte de Jehová, pero en esta ocasión, tratando este nombre, estamos hablando de la persona primera de la Trinidad. Gloria a Jesús. O en otras palabras, del Padre. Amén. En el Nuevo Testamento lo conocemos como el Padre. En nuestro tiempo lo conocemos como el Padre también. Gloria a Jesús. Así que para que estemos bien en donde estamos, para que no me vayan, quizá alguien se pregunte, pero ¿por qué dicen Jesús o Dios y Jehová? Son nombres de Dios prácticamente, amén. Pero estamos hablando de la primera persona. Gloria a Dios. Pues el profeta Isaías en este cántico, gloria a Jesús, está diciendo que confiemos en Jehová. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es confiar? Confiar no es decir que yo creo. Creer y confiar son dos cosas. O conocer son dos cosas. Gloria al Señor. Dice que confiar en Él es depositar todas nuestras esperanzas.
presentes y futuras, en las manos de alguien o en quien depositamos nuestra confianza. Amén. Gloria a Dios. Y el profeta dice: confiad en Jehová perpetuamente. Hasta donde está la coma me voy a detener allí. Confiad en Jehová perpetuamente. Gloria al Señor. Confiad en Dios siempre. Dice de manera perpetua, quiere decir de manera perdurable. De manera perdurable también se entiende como para siempre o también eternamente. Gloria a Jesús. Confíen en Él para siempre. Confíen en el Dios que hizo los cielos y la tierra para siempre, perpetuamente, por los siglos. ¿Cómo vamos a confiar en Él si apenas llegamos a vivir 80, 70, 50 años unos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pues entonces tenemos más confianza, ¿no? Porque si el Salmo dice que confiemos, estoy mezclando un versículo, si me escuchan ahí, tú guardarás en completa paz, y el otro que está detrás. Gloria a Jesús. Si dice confía en Jehová perpetuamente, es una exhortación a hacer, a actuar. Gloria al Señor. Confiar no precisamente quiere decir doblar nuestras manos, cruzarnos de brazos y esperar que Él haga todas las cosas. No estamos hablando de eso. De eso quiere decir que somos perezosos. Amén. El libro de los Proverbios habla del perezoso que se cruza de brazos y que no hace nada. Eso no es confianza. Amén. No estamos hablando de una falsa confianza que sin siquiera ejercitar nuestra conducta, nuestra persona, todo lo que somos nosotros para confiar en Dios, esperemos que Dios va a hacer algo. Otro dice, yo confío pero no actúo. Otro dice, yo confío pero tampoco actúo. ¿Me entiende? No se trata de decir que confío y actuar a mi manera. Y decir que yo voy a hacer las cosas como yo quiero porque yo creo que si hago las cosas así entonces voy a tener algo de resultado. Pero eso no es confiar en Dios tampoco. Decir que confío en Dios y yo hago a mi manera las cosas como yo quiero, no estoy confiando en Dios. Me estoy engañando que confío en Dios, pero sin en cambio con mis hechos digo que no estoy confiando en Él. ¿Me entiende? Gloria a Jesús. Y en este cántico se nos exhorta a confiar en el Creador de los cielos y de la tierra para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Mire lo que dice el Salmo 33 por el versículo 9 y 10. Tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y esta es la parte que a mí me encanta. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Por qué debemos de confiar en Él? En el Salmo dice, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo. Y en este versículo que estamos tratando habla del pueblo de Dios específicamente. Confiad en Jehová, aquellos que creen en Dios. Aquellos que han hecho de Dios su Dios, aquellos que han depositado su confianza en Él, no solamente confíen cuando están emocionados,
Cuando sus emociones están por aquí arriba y como que todo es color de rosa y nada malo está sucediendo, confíen en ese tiempo, no solamente en eso. Confíen en Él cuando sienten que la corriente los está arrastrando. Cuando el tiempo malo ha llegado y nos está arrastrando como si nosotros no tuviéramos ningún control sobre él y tiene que pasar, porque tiene que pasar. Porque ya sabemos que Dios ha establecido los tiempos en nuestra vida, ¿verdad? Y Él hace como mejor le parece para darnos nuestras lecciones que Él le place darnos. Pues cuando sentimos que la corriente nos está arrastrando, y aunque nadamos en contra de la corriente, no estoy hablando del pecado, no me malinterpreten, de situaciones, cosas, sentimos que nos están arrastrando, sentimos que nos están empujando, sentimos que nos están llevando. Y por más que nadamos, no vemos que haya una respuesta. Por más que luchamos por salir de allí, sentimos que seguimos yendo en esa dirección. Pues ahí es donde el Señor nos demanda confiar en Él. Confía en Él. Confía en Él. Deja que pase lo que tenga que pasar. Deja que venga lo que tenga que venir. Tú no vas a poder detener lo que Dios ya puso en su misericordiosa bondad que pase sobre ti. ¿Sabes? No va a detenerse. No estoy hablando de pecados, acuérdense. Estoy hablando de situaciones de las que no tenemos control. De ocasiones o momentos que vienen sin que los esperemos y no estamos preparados. Y nos entristecen, nos confunden, nos dan mil vueltas en la cabeza, nos deprimen, nos hacen llorar y nos hacen a veces querer salir corriendo de donde estamos. ¿Me entiende? La ansiedad esa que a veces da a algunos, no a todo el mundo tiene ese privilegio de sentir ansiedad en su cuerpo. Los que tienen ese privilegio saben qué significa. Otros en medio de la depresión saben qué es depresión. Gloria a Jesús. Aquel momento, aquel estado de la persona donde siente que no hay esperanza de nada. Que se le oscureció el cielo y no sabe para dónde va a ir, no sabe qué viene. Y siente desánimo. No quiere ni levantarse de la cama, no quiere ni siquiera orar, no quiere ni comer. Tan extremadamente así es la cosa. Y no quiere ni que le hablen, no quiere ver a nadie, quiere estar encerrado en un cuarto allí a solas. ¿Sabe? Eso es depresión. Y en la depresión, ¿sabe las cosas que salen tan preciosas? Thank you, mi amor. Gracias. Por eso es bueno estar casado. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que un amigo, compañero de Newton, ahora mismo se me olvidó su nombre específico, pero él era un hombre que escribía versos, poemas, el poeta. ¿Y saben cuándo fue que él escribió sus mejores poemas? Sus poesías mejores. Era un cristiano, murió a temprana edad, joven, nunca se casó, creo. Cuando estaba deprimido, cuando se sentía morir, empezaba a escribir y el Espíritu de Dios le ayudaba a ver una luz al final. No he leído uno de sus versos, solamente en la biografía que leí. Me dice que escribió excelentes versos.
tampoco lo he buscado, que por supuesto podemos encontrarlos. Gloria al Señor. Así que podemos confiar también en esos tiempos de depresión o de ansiedad. Son dos cosas diferentes. La ansiedad le hace querer salir corriendo, la depresión le hace querer quedarse encerrado. Dos cosas diferentes. ¿Te ha pasado? No me diga, no me conteste. Gloria a Jesús. No quiero saber tampoco. Pero quiero que sepa que ahí también se nos demanda confiar y ver la gloria de Dios en ese estado en el que nos encontramos. En la alegría y en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión. Ve la gloria de Dios. Y la exhortación de este cántico es que confiemos en Él perpetuamente, porque los estados de la persona emocionales varían siempre, siempre, siempre. Siempre. Después de una gran alegría, psicológicamente hablando, ya, el doctor Dobson dice eso. Psicológicamente, después de que hemos extasiado en alegría, hay quienes se alegran más que otros. Sube, hay un nivel así. Hay quienes están más o menos. Hay quienes nunca se les ve alegres. Hay otros que cuando están alegres suben como un cuetón, como de esos, yo le llamo cuetón, ¿no? Nosotros nos entendemos aquí, ¿verdad? Que sube hasta allá arriba, pero pum, explota allá y... así como subió, así también desciende. Si el nivel es este y subió allá, va a bajar también así. ¿En qué? En depresión, en una situación difícil, de tal manera que tiene que aprender ese estado de la persona. Eso es a nivel mundial, eso es todo el mundo le pasa esto. Según las emociones, también son los estados débiles de la persona. Entonces, si estas cosas pasan con todos, hay que estar preparados, porque es una rueda. Es una rueda. Siempre está dando vueltas. Siempre el estado anímico de la persona está dando vueltas constantemente. Hoy está arriba, mañana está abajo. Mañana está a un lado y al otro lado está en otro lado, pero siempre está dando vueltas. Y si nosotros aprendemos esto tan sencillo que podemos aplicarlo a nuestras personas, ya va a ser difícil de que un día nos sintamos bastante profundo en la oscuridad. En la oscuridad. Hay que estar conscientes de esto para que no pase constantemente. Pero si viene otra cosa que está fuera de nuestro alcance, pues la exhortación es que confiemos. Confía. Confía. ¿Tú crees que el Dios que hizo los cielos y la tierra no tiene control de ti? Mira, vamos a ver otro versículo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice, el plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero esto es lo que yo quiero decir ahora. Él formó el corazón de todos ellos, está atento a todas sus obras. Si formó el corazón, pues Él formó el alma, ¿verdad? Él formó el alma. Así que está atento a cada cosa que está pasando aquí. El problema es que no desconfiemos de que lo que está pasando está fuera de sus manos. ¿Me entiende? Hay un peligro en desconfiar en que estamos en las manos de Dios en el momento de prueba. Y es allí donde nosotros pecamos contra Dios. Porque se supone que nosotros conocemos a Dios. Se supone que ya nosotros sabemos quién es Él. Se supone que nosotros sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando nosotros decimos que Él no está en control o actuamos demostrando que Él no tiene el control, como vimos en la lección, ¿verdad? Pecar contra Él no solamente es hacer lo malo, sino también no confiar en Él es un pecado.
no darle nuestra confianza a Él, absoluta, permanente, constante, para siempre, hasta que Cristo venga, es un pecado. El cristiano no es cristiano solamente cuando está en la iglesia y dice que confía en Dios. Y cuando sale de aquí y le pasa un problema, entonces ya no es cristiano y ya no confía en Dios. ¿Me entiende? Yo sé que todos confiamos en Dios aquí, ¿verdad? Confía en Dios, de que Dios tiene el control absoluto de tu situación, de lo que tú estás pasando. ¿Alguien podrá llegar hasta ese nivel? ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver cómo Dios tiene el control donde tú estás ahora mismo, parado o parada? Dice, confía en Jehová perpetuamente, para siempre. Si ya estás aquí dentro, lo mejor que puedes hacer es confiar en Él. Si ya llegaste a la iglesia, si ya escuchaste el mensaje del evangelio, lo mejor que puedes hacer es amarrar tu fe a los pies de Él. Amárrala para que nunca se vaya. Átala. Átala. Para que nunca nadie la pueda arrancar. Porque ¿qué tal si viene alguien y te quiere quitar esa fe? ¿Qué tal si vienen algunas personas, amigos, situaciones que van a querer arrancarte la fe? ¿Qué tú vas a hacer? Confía en Jehová perpetuamente. No solamente porque Él es Dios, sino que porque dice aquí que en Él, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, de todos los tiempos, de todos los tiempos. Mire este versículo que dice aquí. Antes que naciesen, en Salmo 92, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Antes que nacieran los montes. Mire qué pensamiento tan profundo tiene el salmista. Antes que nacieran los montes. Pero los montes nacieron. Es que si se van al principio, en el Génesis, dice la Biblia que el planeta Tierra estaba lleno o inundado completamente y que solamente el agua cubría la faz completa de la tierra. No existía tierra, eso no era un planeta. No era un planeta, no existía la tierra. Estaba inundado completamente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después nos dice que estaba en un desorden y que la faz de las aguas cubrían, algo así, las aguas cubrían la faz del abismo, algo así. Ya me enredé. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, no dice de la tierra. No dice de la tierra. Dice de las aguas. Hasta después dice, sea la tierra, ¿verdad? Descúbrase lo seco. Y entonces las aguas se separan de lo que es tierra. Pero el salmista dice, antes que nacieran los montes ya existían, pero parece que podemos decir, como una alegoría, que nacieron cuando la tierra se separó de los montes, de lo seco, perdón, el agua se separó de lo que era tierra y entonces empezaron a ver las cosas que estaban inundadas al principio.
Y dice, antes que naciesen los montes y formaras la tierra. Se va bien hasta atrás, bien hasta atrás. Y formaras la tierra. Antes de que existiera nada en el universo, antes de que hubiese universo, antes de que hubiese planetas, antes de que hubiese luz, se va bien atrás el salmista. Se va al punto donde estaba solamente el Dios eterno y sus ángeles. Y ya desde allá era Dios, desde las edades que no podemos llegar a alcanzar. Y entonces para terminar dice, desde el siglo y hasta el siglo. Desde el principio hasta el fin. Y en el principio de la creación, digámoslo así, porque no existe un principio en nuestra manera de pensar en la eternidad de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Entonces dice, tú eres Dios. Gloria al Señor. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién puede conocer este brazo? Mi hermano, ¿quién puede conocer el brazo de Dios? Que nos exhorta a confiar en Él. Porque solo en Él está la fortaleza, demostrando que solo el que confía en Él verdaderamente va a permanecer en el transcurso de su vida y va a terminar su carrera en victoria. Nadie que deje de confiar en Dios, nadie que se aparte su fe del Todopoderoso va a poder terminar su vida en paz y bien. No importando que hayan salido de las bancas de la iglesia. Por esto es que no creemos que los niños, y no negando que pueden conocer a Jesús, y por eso estamos trabajando en la escuela bíblica, en la enseñanza, en los cultos familiares, porque deseamos que pronto y más pronto que nunca conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero si nosotros nos confiamos creyendo que porque nacieron dentro de nuestra iglesia o porque nacieron ya en una familia cristiana, van a seguir el camino que tú estás siguiendo porque tienes tu fe en Dios, estamos bien equivocados. Tenemos que decirles desde bien pequeños, mira, confía en el Señor, porque en Él solamente está la fortaleza de todos los tiempos. Confía en Él desde pequeño. Confía en Él. Dile a tus niños, confía en Él, porque solo en Él vas a encontrar tu camino seguro, porque solo en Él tú vas a poder ver la obra de Dios en tu vida. Confía en Él. Mi mamá decía, solo el nombre de Jesús tiene poder. Decía ella, siempre, hasta el cansancio. Yo me cansé. Ya sé que Jesús es poderoso. No necesito seguir escuchándolo. Pero siempre que nos podía hablar, yo solamente me acuerdo de la voz de mi madre cuando decía, el nombre de Jesús es poderoso. Llámalo, vas a verlo, vas a conocerlo. Y cuando ese demonio por primera vez vino y se me apareció y me frizó todo completo y sin poder hablar ni poder decir nada, aquí había algo que decía, el nombre de Jesús es poderoso. Entonces yo dije, Jesús, y empecé a decir la sangre de Cristo. Y cuando escucho yo me acuerdo bien la cara de ese ser diabólico. Y cuando yo dije la sangre de Cristo, los ojos de ese ser se abrieron así. Y retrocedió y desapareció.
Solo en este nombre está la fortaleza de los siglos. Ahora le conocemos en Jesucristo porque Él ha sido dado para que nosotros permanezcamos salvos hasta el fin. El Padre nos ha enviado a su Hijo y su Hijo ha tomado toda la autoridad que tiene el Padre. Jesús dijo, el que tiene al Padre me tiene a mí. El que me tiene a mí tiene al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Confía en Él. Si quieres verte libre en tu fe, libre de que tu fe vaya a sufrir una desgracia, libre de que un día seas un apóstata, porque ¿sabe cuántos apóstatas hay? Decían que creían en Dios. Decían que creían en Dios y hoy no están en lo que la Escritura enseña. Es más fácil creer en otras cosas, es más fácil dejar de creer para muchos, porque aquel que ha tenido un encuentro con Dios personalmente no va a dejar de creer en Él. No va a dejar de creer en Él. Pero estos dicen que estuvieron en las filas de los que conocían a Dios, que tenían la fe de Dios, de Cristo, pero hoy no están allí. Hoy no están en esa fe. Hoy se les mira que no andan en la fe de Jesús. Pero dicen que tenían esa fe. O todavía creen que tienen la fe de Jesús. Y se engañan creyendo que están en el camino cuando no están. Cuando los que están en el camino los ven de lejos y dicen, y él piensa que está en el camino. Él piensa que todavía tiene a la fortaleza de los siglos que lo va a ayudar a llegar al final. Tenemos unos vecinos que eran cristianos. Y pasaron los años, dejaron de ir a la iglesia. Porque quizá le pisaron el dedo del pie y lo ofendieron. Y dejaron de venir a la iglesia. Después, sus hijos fueron demostrando más y más lo que hay en el corazón, porque eso es lo que hay en el corazón. Y se fueron desviando más y desviando más, al punto de que uno hasta compró como, usted sabe que es un sonido, ¿no? Todos aquí saben que es un sonido. Pues se fueron llegando más a esas áreas, al punto de que hasta bailes salieron supuestamente cristianos. Cristianos no eran. Cristianos no eran. Pero salieron de una iglesia cristiana, demostrando que se separaron de la iglesia y poco a poco se fueron alejando hasta llegar a confirmarse en la religión apóstata. Hasta llegar a decir que las imágenes son poderosas y tienen poder. Hasta llegar a confiar en un ídolo que no hace ni puede hacer nada. No están mejor que el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, leíamos el jueves que el escultor decía de un ídolo que había creado, mi ídolo eres tú, aunque lo había hecho de un tronco de leña, y que con un pedazo de leña se había calentado, había hecho sus panes para comer y se había calentado, y el otro pedazo era allí una escultura de algo. Y le decía, oh, tú eres mi Dios y me he calentado gracias a ti. Bueno, sí, gracias al pedazo de palo que se incendió, pero no el ídolo. ¿Usted se imagina qué es lo que podría pasar cuando alguien deja de confiar en Dios? No solamente deja de confiar en Dios, sino que tiene que haber algo de fe en su corazón, en algo, y va a confiar en otras cosas. Entonces confía más en su trabajo. Entonces confía más en la cuenta de banco que tienen.
Entonces confían más en que están saludables ahora y tienen fuerzas para trabajar. Entonces confían en que un documento los puede salvar. Confiar en Dios es confiar en Dios y no engañarnos que confiamos en Él cuando estamos confiando en otras cosas. Porque cuando falte algo, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿A quejarnos como lo vimos esta mañana? ¿Hablar despropósitos contra Dios? ¿Rebelarnos contra Dios? Y preguntarle, ¿por qué? ¿O para qué? Confía en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de todos los tiempos. Todos los tiempos de la vida nuestra. Apenas 33 años. ¿Cuántos años tienes tú? Pero mira, desde que el Señor me salvó, verdaderamente me dio la fe para creer en Él. Desde que Él me alcanzó, ¿qué no he visto? ¿Qué no hemos visto? Para que no te pase eso, tenemos que rememorar, recordar constantemente la obra de Dios en nuestros corazones, de dónde venimos, de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó. Siempre recordar de dónde venimos es lo que nos va a ayudar a seguir confiando en Dios. ¿De dónde vienes? ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde vienen tus padres? Porque tú puedes decir, no, yo soy de aquí. Yo no tengo nada de qué quejarme. No, ¿de dónde vienen tus padres y tus abuelos? Y si tienes tatarabuelos. Venimos de familias allá lejos, idólatras, ¿verdad? Venimos de familias idólatras. Venimos de un pueblo que no era pueblo, de gente sin nombre, de nada. Prácticamente venimos de la nada y hoy estamos aquí. Entonces podemos decir que Dios ha hecho una cosa maravillosa y hay razón para que nosotros digamos, sí, yo voy a confiar en Jehová, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, el que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, el que ha enviado a su Espíritu Santo para que hoy yo pueda estar firme, para que hoy yo pueda decir que creo en Él porque tengo su Espíritu. Y no descuidar la obra de ese Espíritu dentro de nosotros, santo por los siglos. Ya tenemos bastante de parte de Él. Ahora nos toca personal, cada quien de nosotros, uno por uno. Yo confiaré en ti, voy a seguir confiando en ti, pase lo que pase, venga lo que venga. Estamos todavía en tiempos de pandemia. No sabemos dentro de cuántos años el mundo entero va a estar infectado. Amén. Pero vamos para allá. Pero mientras vamos para allá, ¿cuántos van a caer? ¿Y cuántos se van a mantener en pie? ¿Cuántas iglesias todavía no han abierto? A la larga esto va haciendo su efecto, hermanos. A la larga esto va golpeando la fe de muchos. A la larga muchos se van acostumbrando y ya no van a querer regresar a la iglesia. A la larga les va a gustar la idea de no ir al culto porque ahora todo su dinero es para ellos. Ya no tienen que ofrendar ni dar nada más. Y dicen que confían en Dios. Pero otra vez volvemos, confiamos en Dios o en el dinero, o en el trabajo, o en lo que tenemos, o en lo que hemos alcanzado, en lo que Dios nos ha dado. No podemos confiar en lo que Dios nos ha dado porque nos lo dio Él.
No podemos tener esperanza en nuestros hijos porque nuestros hijos le pertenecen a Dios. ¿Sabe cuántos padres se consuelan en sus hijos? Ver, oh, mi hijo me va a sacar adelante. Y cuando crece su hijo le da una patada por detrás y lo saca de su casa. Ahí está tu hijo. Ahí está tu hijo que tú criaste. Y eso te pasa por poner tu confianza en tus hijos. No confíes en tus hijos. No confíes en tus hijos. No confíes en tus hermanos, jóvenes que tienen hermanos. No confíes en tus padres, porque tu padre no tiene poder para salvarte. La mano de tus padres es una mano de carne, le das un azote y el hueso se quiebra. Le pisas un pie y le duele y te da uno para atrás. ¿Para qué le hiciste eso? ¿Verdad? Dice, sí, eso es verdad. Aleluya. No confíes en tus padres para que tú seas salvo. Joven, niño. No puedes confiar en nadie. Aquí nos dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No nos dice nadie más. No nos da ninguna señal de que pongamos nuestra confianza en alguna cosa creada. Nos dice en Jehová, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque su brazo no se cansa. Estaba pensando esta semana en cómo nosotros nos fatigamos y a veces pensamos que Dios es como nosotros. Y también pensaba en la obra de los ángeles. Los ángeles no duermen, no existe día ni noche para ellos. Para ellos solo existe la luz del rostro del Dios eterno. Para nosotros existe día y noche y nos cansamos y nos pasan todos estos tiempos que acabo de decir. Pero yo puedo descansar en Dios, porque mi Dios no se cansa. Porque para Él no existe noche que no me encuentre. Como acaba de cantar el canto nuestro hermanito. No hay oscuridad que Él, en donde Él no me encuentre. No hay nada que pueda hacer que Dios no me vea o que Dios no me pueda sostener. Hermanos, nos sostuvo cuando éramos pecadores. Hermanos, nos sostuvo cuando éramos idólatras. Nos sostuvo cuando no creíamos en Él, cuando nos avergonzábamos de Él. Nos sostuvo. Yo me avergoncé de Él. Yo no sé usted. Pero a mí me decía mi tío que era el pastor, Dios te bendiga, hermano. Y yo me enojaba, porque yo no era hermano. Yo sabía, yo no soy hermano. ¿Por qué me llama hermano? Eso es fe. Es fe. Podemos decir que nuestros hermanitos que están pequeños son nuestros hermanitos en la fe, pero hasta mañana cuando los veamos ellos depositar su confianza en el Señor Jesús, entonces no le vamos a decir verdaderamente, tú eres mi hermano. Porque hoy le llamamos hermano a todo el mundo, ¿verdad? Pero no es hasta que no veamos que su fe está firme en el Señor, que ha depositado todas sus esperanzas en Él, que vienen a ser nuestros hermanos verdaderamente. Confía en Él, porque si nos sostuvo en el pasado, nos puede sostener ahora. Gloria al Señor. Y el planeta apenas si acaso estamos correctos, conforme a lo que se ha hecho, los cálculos que se han hecho, conforme a la creación, que lleva alrededor de 6,000 años. Hermanos, 6,000 años, ¿qué son? El apóstol Pedro dice que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Pueden pasar 10, 20 años y nosotros no vemos luz, y sin en cambio para Dios no ha pasado el tiempo.
Y nos podemos desesperar por eso, pero si nosotros vemos desde el punto de vista espiritual de que nuestro Dios no tiene tiempo, no tiene límites, no tiene principio, no tiene fin, entonces nosotros podemos estar seguros de que estamos en sus manos, confiadamente seguros. Nuestro Dios no se cansa, no duerme. Es más, no conoce qué es el cansancio. Lo conoce ahora en la persona de Jesús. Porque sufrió como nosotros, porque se cansó. Hay partes donde dice, y estaba cansado y se fue a dormir. ¿Verdad? O mientras los discípulos navegaban en el mar, Él estaba durmiendo. Ya se acordaron, ¿verdad? De esa parte. Él estaba descansando porque humanamente... Los humanos, todos nos cansamos. Puede haber la fortaleza que haya, pero nos cansamos tarde que temprano. Y tarde que temprano vamos a estar en un momento malo, todos. Pero de ahí es donde se nos demanda confiar. La exhortación de hoy es que confiemos en Él. Que confiemos. Tenemos que repetirlo porque tenemos que meterlo bien adentro. Tenemos que meterlo bien adentro, bien adentro. Agarra esta palabra, confiar en Dios eternamente porque en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Y qué pasa si me viene una enfermedad y me empiezo a no sé qué? Pues confía en Él. Confía en Él. Porque Él puede sanarte. Pero si no te sana, sigue siendo el mismo. ¿Sabe cuántos se han ido porque Dios no los sanó? Porque les dijeron que si oran con fe, Dios los va a sanar. Y sin en cambio oraron con fe porque creían que Dios lo podía hacer. Y sin en cambio Dios no los sanó. Y se fueron renegando. Entonces no confiaban en Dios, confiaban en un milagro. No podemos confiar en los milagros. Nosotros no creemos en los milagros para poner nuestra fe en ellos. Nosotros confiamos en Dios, haga o no haga milagros. Los milagros los hace cuando Él quiere y usa a quien Él quiere como Él quiere. Mire ¿cómo decir la palabra? Luego la encontramos, pero mire. De la iglesia donde vengo, una hermana me invita, hermano, mira, esta hermana no puede tener hijos. Y vamos a visitar a la hermana. Y nos empieza a contar qué es lo que ha pasado, qué pasa, qué siente. El Espíritu de Dios vino sobre nosotros y entendimos que era un demonio que estaba matando a los niños, porque ya había tenido, pero abortaba. Entonces oramos, era una hermana y yo fuimos, creo que fue una acción de gracias o Navidad por ahí. Entonces ella puso la mano sobre el vientre de la hermana y oramos, reprendimos. Ella dice que sintió algo, como un calor que vino sobre su vientre y la quemó por ahí y se sintió en paz, dice. Al tiempo tuvo un montón de nenes por ahí. Mi esposa dice, yo oré por una hermana también, sentí la gloria de Dios, la presencia de Dios vino sobre mí, oré por una hermana y tiene hijos. Y no tenemos un hijo ella y yo. ¿Ah? Y pregúntenos si no hemos orado. Pregúntenos, ¿han orado, pastor? ¿Han orado? ¡Hemos orado! Y Dios no nos ha dado, ¿no? Entonces me viene a la mente lo que pasó con el sucesor de Elías. Eliseo. Eliseo hizo muchos milagros, sanó también a Naamán, ¿verdad? Pero cuando usted sigue leyendo, cuando él muere, dice, murió Eliseo con la muerte
con la enfermedad, de la enfermedad con que estaba enfermo. Murió Eliseo de la enfermedad con que estaba enfermo. El profeta de Dios murió enfermo. Y por eso vamos a dejar de confiar en Dios, porque Dios nos usa a nosotros, pero no hace eso en nosotros. Nos dice confía en Él porque en Él están los tiempos. Todas las cosas en Él están reunidas y tú tienes que confiar en Él porque en Él está la fortaleza de todos los tiempos. Tú puedes ver a Él firme. Yo hago así porque es lo único que puedo hacer, porque su brazo es grande, es poderoso, es fuerte, es inconmovible, no se puede mover. No se puede mover. Son contradicciones que vemos y nos podríamos preguntar, ¿pero por qué, verdad? Pero gloria a Dios. Un día nos usa y otro día no. ¿Y qué? Él es Dios. Deberemos procurar siempre que Él nos use, pero ¿y qué si mañana Él dice, sabes que ya no quiero usarte a ti, voy a usar a otro? ¿Vamos a abrazarnos al altar? ¿Y eso quiere decir que vamos a dejar de seguir confiando en Él? No. Tenemos que seguir confiando en Él, nos use o no nos use, haga milagros o no haga milagros. Él es, no los milagros, ni es el ministerio. No podemos confiar en un ministerio. El ministerio nada es. El ministerio lo dio Dios y lo quita cuando Él quiere. No nos dice que confiemos en ninguna cosa. Nos está diciendo confía en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él solamente. No confías en nadie más, no confíes. No te atrevas a confiar, porque al atreverte a confiar en otra cosa que no es Dios, es un pecado que tú quieras hacer de una cosa Dios. Al nosotros depositar nuestra confianza en otra cosa que no sea Él, estamos diciéndole que Él no es suficiente y que estamos poniendo a una cosa creada como Dios. Y cuando nosotros ponemos a otra cosa que no es Dios para confiar en Él, sea persona, cosa, no sé, lo que sea, entonces estamos haciendo idolatría. Y los idólatras no entran, ni en nuestras esposas, ni en nuestras esposas los varones, ni en los esposos las hermanas. Cada quien tiene que confiar en Dios. Cada uno tiene que depositar su confianza en Dios, porque la salvación y la relación con Dios es personal. Tú personalmente, mi fe no es la fe de mi esposa. Y la fe de mi esposa no es la fe mía. Ella puede tener la fe que ella tenga, pero yo tengo que tener mi fe. Porque ella no me va a sostener en el tiempo que yo esté pasando una tribulación. Yo no la voy a sostener a ella cuando ella esté siendo probada por Dios. Porque aunque seamos esposos, no quiere decir que cada quien tiene su parte. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Dios vivo, seas niño, seas niña, seas dama, seas caballero, seas joven. Todos nosotros tenemos que depositar nuestra confianza personal en Él y nadie más. Y allá tú y tu relación con Él es lo que va a demostrar quién tú eres al final de este camino. Tú. No esperes por nadie más. No esperes que todos crean como tú. No esperes que todos hagan lo que tú estás haciendo. Si tú sientes hacer algo porque Dios te está poniendo que hagas eso, hazlo. Conforme a lo que está ya establecido. Nada nuevo se acepta.
Tienes que hacerlo porque eso lo está haciendo el Señor para contigo. No esperes por nadie más, no quieras que otro haga lo que tú haces, no empujes a nadie más si al que están llamando es a ti. No esperes tener seguidores tampoco. Nosotros no esperamos tener mucha gente que nos sigue. No, nos está llamando aquí. Y a los hermanos que no pudieron llegar, y les vamos a mandar el vídeo allí. Aquí nos ha mandado el Señor. Y se nos demanda confiar en Él, y no en la iglesia, y no en los hermanos. No podemos confiar en los hermanos, no porque sea pecado, sino porque Dios no nos permite. Dios no nos permite porque Él solamente nos demanda que confiemos en una persona. Ni en la iglesia, ni en el pastor, ni en los hermanos, ni en el padre, ni en la madre, ni en la esposa, ni en nadie. Y solamente nos dice el cántico, confiad en Jehová. Perpetuamente. Y lo aclara bien, esa palabra es larguita, perpetuamente, para que no digamos que nos lo dijo chiquito. Nos dijo para siempre, por siempre, en todo momento, a cada instante. No importa a qué hora del día, sea de noche, sea de día, estemos enfermos o estemos sanos, nos esté yendo bien o nos esté yendo mal. Truene o no truene, haya sequía o haya inundación, haya terremotos o haya pandemias. Se nos está diciendo, confiad en Jehová perpetuamente. La palabra es grande y me gusta porque esa palabra suena como bien elaborada. Perpetuamente, para siempre, desde el siglo y hasta el siglo. Aleluya. Porque solo allí nosotros vamos a encontrar fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos va a dar las armas para pelear. En fortaleza también entendemos como nuestro castillo, nuestro escondedero en el día del mal. Como fortaleza entendemos el lugar donde podemos ir a escondernos en el tiempo de prueba, ir a quejarnos a donde Él, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, allí encontramos fortaleza. Y Él es nuestra fortaleza. Usted sabe que es una fortaleza, es casi como una barda gruesísima y un castillo, ¿verdad? Algo así. Esa es una fortaleza donde la gente se puede esconder, que si viene un tornado, no les hace daño. Que si viene un huracán, no les hace daño. Que si viene un incendio, no les hace daño. ¿Sabe? Hay muchos que están hechos solamente contra huracanes y contra vientos, pero no contra fuego. Y nuestro Dios está hecho para toda clase de males y de situaciones y de todo lo que pueda venir. Él es nuestro escondedero, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él nos va a escuchar y Él nos va a sacar adelante, porque Él lo prometió, nosotros nos toca serle fiel. Fiel, personal, cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gloria a Jesús.